Buenas tardes, profesor John Anderson Franco. A continuación, vamos a hacer presentación del papel del gobierno y la política fiscal. Las integrantes, Julian Garita Mogollón, Heidi Melissa Rojas Rincón y quien les habla, Diana Caterín Pérez Zambrano, estudiantes de quinto semestre del programa de tecnología en gestión comercial y financiera. El papel del gobierno en la economía. El gobierno es propietario de factores productivos como los hogares y como ellos también adelanta actividades asociadas con el consumo, el ahorro. Asimismo, el gobierno desarrolla labores productivas como lo hacen las empresas. El gobierno local opera en las ciudades, pueblos o comunidades. En el caso de Colombia, este nivel de gobierno es ejercido por las alcaldías. El gobierno como agente económico busca el bienestar colectivo, implica que sea la gente que se debe proveer los servicios o los bienes que no son provistos por las empresas privadas, ya sea por su costo de producción es muy alto. El gobierno como ejecutor de la política económica busca el bienestar de las sociedades como un todo, para lo cual trata de influir en el desempeño del sistema económico. El gobierno desarrolla esa labor a través de la política económica, la cual es el conjunto de medidas con los cuales el gobierno busca tener el impacto sobre tres aspectos fundamentales. Ingresos del gobierno. Los impuestos o tributos son los gravámenes que el gobierno les cobra a las personas, los hogares y las empresas. Además, existen distintos tipos de impuestos que pueden dividirse en categorías. Impuesto a la renta. El impuesto a la renta se cobra sobre estos ingresos y es un impuesto directo y progresivo. Se trata de un impuesto directo porque se cobra sobre los ingresos de cada contribuyente. Por otra parte, tenemos el IVA, que es un impuesto al valor agregado, comúnmente llamado IVA. Se cobra sobre la venta de la mayoría de los bienes y servicios. Este es un impuesto al consumo y es la medida de un impuesto indirecto. Gastos de gobierno. Cuando los ingresos que recibe en sus actividades de consumo e inversión, estos gastos se hacen a través de un proceso político y se dividen en gastos de consumo, transferencia, inversión y pago de interés a la deuda pública. En los gastos de consumo incluyen los salarios que se le pagan al sector público, es decir, alcaldes, concejales, ministros, presidentes. Transferencias son los montos que se le dan principalmente a los hogares como seguro del desempleo, jóvenes en acción o los recursos para financiar la salud y la educación pública, tanto de universidades como de colegios. Inversión. Los gastos de inversión son los que incluyen principalmente gastos en hacer carreteras, arreglarlas, en puertos y redes de comunicación. Pagos de interés a la deuda pública. El pago de interés por el dinero adquirido cuando el gobierno necesita financiar programas sociales, cuando necesita acabar con la pobreza en un país y sus gastos son mayores a sus ingresos, entonces recurren a países desarrollados como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, para que ellos les presten cierta cantidad y poder ejecutar su plan de gobierno. El balance fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Cuando el balance fiscal es negativo y los ingresos superan los gastos, este resultado se le conoce como déficit fiscal. Superávit fiscal es cuando el balance fiscal es positivo, es decir, los ingresos del gobierno son mayores que sus gastos. Como podríamos decir que ahorita Colombia está en déficit fiscal, porque la deuda es más grande que sus ingresos. El G8 es un grupo de 8 países que conforman la macroeconomía del mundo. En julio del 2005 trajo una gran noticia para condonar parte de su deuda externa a los países en vía de desarrollo. La condonación de la deuda externa
está conformada por 8 países, que es Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Rusia. ¿Cómo hacen la condonación? Entonces, la deuda está sujeta a cierto tipo de condiciones por parte de los países beneficiados. Es decir, que cuando un país adquiera esa plata de esos países, solo la puede invertir en educación, en salud y en lucha para combatir la pobreza. El canje de la deuda externa en Colombia. Colombia en el 2004 hizo un canje de la deuda con Estados Unidos por la suma de $10 millones. Esta consistía en invertirla, en erradicar la pobreza y en conservar el medio ambiente. El, ah, los entes gubernamentales que están involucrados en los gastos del gobierno está la DIAN, que es la que dirige y controla las actividades relacionadas con el recaudo de tributo nacional, derechos de aduana y demás impuestos. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal de órgano colombiano. Presenta los lineamientos en el Banco de la República, el buen uso de los recursos. El Ministerio de Hacienda es el encargado de definir la política financiera del Estado, de recaudar impuestos, coordina la autoridad monetaria, recauda la plata de la DIAN y administra los recursos. En sí, el Ministerio de Hacienda es el encargado de controlar tanto los gastos como los ingresos, también lo de la inflación, todo lo que tenga que ver de la economía del país es controlado desde este ministerio. Bueno, el ahorro y el endeudamiento público. ¿Cómo surge el ahorro? El ahorro surge para hacer frente a necesidades futuras que nos planteamos pues todos los ciudadanos, donde ellos pueden guardar sus propios ahorros, pero sin embargo siempre queda la duda y la incertidumbre de qué pasaría con ese dinero, ya que se podría perder. Entonces, surge una iniciativa que es guardarlo en un lugar donde además de tener una garantía por tenerlo guardado, pues se pueda ganar un porcentaje de intereses. También teniendo ventajas como lo son que estas entidades sirven como prestadoras de recursos para adquirir bienes de capital y a largo plazo se podría tomar como inversionistas. El ahorro. Si todas las entidades financieras lograran canalizar todos los ahorros de los hogares para la inversión, la oferta sería igual a la demanda y no se presentarían desequilibrios macroeconómicos. Pero esto se debe tener en cuenta: si el ahorro no es igual a la inversión, se presenta un desequilibrio. El gobierno y el ahorro. El gobierno emplea un factor importante, ya que como cada familia que realiza un ahorro, este también participa de la misma manera, ya que recibe el pago de bienes y servicios que vende, recibiendo la remuneración y posteriormente postergándola a un ahorro de todos los factores públicos que son de su propiedad. También no hay que olvidar que este recolecta dinero que llegan de los impuestos que los ciudadanos pagamos. Teniendo claridad que no solo los colombianos compran bienes y servicios, sino que el gobierno también lo realiza, donde la participación de este genera un desequilibrio mayor a la demanda contra la oferta agregada. Bueno, el desequilibrio que ocasiona. Estos son ocasionados cuando el ahorro es igual a la inversión y la demanda agregada es mayor a la oferta agregada. Por eso es de vital importancia que un gobierno evite incurrir en estos aspectos, ya que ocasiona desequilibrios considerables, llevando a una inflación ciudadana, que afectaría principalmente a los ciudadanos de estratos bajos. Esto ocasionaría desequilibrios muy complejos, afectando a toda la ciudadanía, como es un déficit fiscal, teniendo como consecuencias ocasionar presiones inflatorias, obligando a adquirir deudas a futuro con otros países, que tendrán que ser canceladas. Y si no se tienen solvencia económica, habría una inflación en el país y cada vez el sueldo mínimo alcanzaría menos.
La interacción del sector público y privado. Como ya hemos venido hablando de la influencia del gobierno, afecta positiva o negativamente el consumo de la inversión, trayendo como efecto que cada persona designe para el ahorro cada vez sea menos, ya que cada cantidad robusta de sus ingresos se va para el recaudo de los impuestos, siendo retornado a estos con programas sociales como mejora de carreteras, educación gratuita, salud, pero hay una incertidumbre en todos los ciudadanos que es qué pasa si estos recursos no son manejados de manera efectiva. Entonces, no se tendrían los beneficios esperados por dicho recaudo del impuesto. Gracias, profe.